quiero que podamos orar, cerrar tus ojos y bendecimos este tiempo. Padre, te damos tantas gracias y declaramos, Señor, tu victoria, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, todo argumento que va en contra de tu conocimiento cae en esta hora. Padre, todo velo, Señor, que hay en los ojos, en la mente, cae en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tu poder se manifieste, Señor, en la vida de cada persona, rompiendo yugos, rompiendo ataduras, rompiendo mentiras, rompiendo embrujos, rompiendo conjuros, rompiendo palabras que no viene de ti. En el nombre de Jesús, la opresión que ha venido sobre ellos, yo reprendo ahora y declaro que tu palabra va a penetrar hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Qué libro estamos leyendo? Gálatas. Y empezamos el capítulo 3 de Gálatas. Realmente es un placer leer este libro, ¿sí? ¿El libro de qué? ¿De qué trata Gálatas? La defensa del verdadero evangelio. Así que yo te pido que vos puedas anotar, porque el Señor nos habla en el capítulo 3, el Espíritu se recibe por la fe. El Espíritu, dice conmigo, el Espíritu. ¿Saben qué? El Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. Es tan importante avivar el Espíritu Santo. Dice en Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el espíritu se apaga, la fe también se apaga. Entonces nosotros necesitamos vivir una vida del espíritu, porque si no, nuestra fe se va a apagar. ¿Y cuánto necesitamos la fe de Dios en este tiempo? ¿Cuánto necesitamos caminar en fe? Porque la fe en los últimos tiempos va a escasear. En Lucas 18, cuando el Señor hablaba y la viuda insistente empezaba la parábola de la viuda insistente de la oración. Al final dice Jesús, y hallará, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque en los últimos tiempos, una de las cosas que va a escasear, mis queridos hermanos, es la fe. Así que nosotros tenemos que avivar nuestra fe. Y nosotros tenemos que entender que sin fe es imposible avanzar. Es imposible agradar a Dios. Es imposible llegar a la meta que Dios nos trazó. Necesitamos fe. Y mira lo que dice Gálatas 3:1. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Está haciendo una pregunta Pablo y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado y claramente entre vosotros como crucificado. Vamos a analizar un poquitito qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de este versículo. Primeramente, aquí Pablo pareciera ser que está como un pastor, como un papá enojado. Él parece ser que está un poco rabiado y le dice a su pueblo, oh Gálatas, insensatos. Si nosotros buscamos en la versión TLA, si me podés buscar en la versión TLA, miren lo que dice la versión TLA. Dice, tenemos
Dice, obedecer la ley o confiar en Jesucristo. Dice, ¡ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! ¿Verdad que es fuerte esta palabra? ¡Qué tontos! ¡Qué insensatos! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran, ¿qué cosa? Embrujados. Embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Pero ahora ustedes no están creyendo eso. Eso decía Pablo. Así que acá hay una expresión de enojo de Pablo, de rabia de Pablo hacia los Gálatas. ¿Por qué? Porque ellos estaban desviando de la fe verdadera para caer en la ley. Y la ley le estaba robando el regalo verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me impresiona acá cuando le dice, oh Gálatas, qué tontos son ustedes. Parece un padre que les quiere salvar a sus hijos. Y eso mismo el Señor nos habla hoy. El Señor quiere que nosotros podamos ver la verdad. Podamos discernir la verdad. Galacia, una ciudad donde Pablo fue a predicar. Les presentó Pablo a Jesús crucificado. Ellos recibieron de corazón y se convirtieron de todo corazón al Señor Jesucristo. Después de un tiempo, Pablo les enseñó todo, la doctrina, las bases. Después de un tiempo, ¿qué pasó? Ellos empezaron a desviarse de la fe para empezar de nuevo a obedecer la ley. Y Pablo se encendió en enojo, porque como ellos entendieron la palabra y se estaban desviando de nuevo. Pablo no lo podía entender y le dice, Gálatas tontos, insensatos. Vamos a ver qué significa la palabra insensato. Insensato significa irracional, tonto, sin prudencia, sin buen juicio, sin cordura, sin discernimiento. ¡Qué fuerte! Sin discernimiento, sin cordura. Si me puedes poner otra vez la Reina Valera. ¿Qué significa? Irracional, tonto, sin prudencia, sin buen juicio, sin discernimiento, sin cordura. ¿Y saben qué? Eso no es porque ellos tenían problemas de deficiencia mental. No era porque ellos eran un poquito retrasados mentalmente. No, no se refiere a eso. Sino que lo que tenía Galacia era un descuido espiritual. Decí conmigo, descuido espiritual. Pereza espiritual. Qué terrible es el descuido espiritual. Qué terrible es la pereza espiritual. Porque todo creyente que se descuida del estudio de la palabra y no analiza la palabra que recibe, puede caer en el engaño, así como cayó, como estaba cayendo Galacia. No importa, queridos hermanos, no importa si tu pastor predica la palabra así como está. Si en tu iglesia se predica el verdadero evangelio, no importa quién sea tu maestro. Si uno tiene pereza espiritual para leer la palabra de Dios, va a caer en el engaño. El engaño es tan sutil. Parece verdad, pero no es verdad. Brilla, pero no es oro. El engaño es finito. ¿Y saben qué? A mí me duele el corazón cuando veo cosas en internet de pastores que predican barrabasada, pero terrible. Y la gente le cree. Ayer me enviaron de otra vez de cierto pastor de acá de Lambaré que dijo que hay una ciudad, pero yo no sé si eso ya es broma o es IA.
Porque no puede ser que la gente le cree. No es bíblico lo que dice. Está fuera de lugar lo que dice. ¿Y cómo la gente le cree? Que yo digo, ¿verdad? Yo no investigué, pero capaz sea la IA que nos están jodiendo. Porque no puede ser. Si alguien le cree, ese sí que está embrujado. Ese sí que es tonto. Ese sí que es bobo, insensato. Mentalmente retrasado. Porque no puede ser estúpido, dice la palabra en otra versión. Estúpido dice. No podemos creer las mentiras del infierno. No podemos tomar las cosas así. Si no está en la Biblia, queridos hermanos, seamos como los de Berea. ¿Saben lo que dice la palabra sobre los de Berea? Vamos en el libro de Hechos 17, 11 al 12. Y me encantó la ciudad de Berea y la población de Berea, cómo era. Y miren cómo era, dice aquí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. ¿Quién le estaba predicando? Pablo. Y a Pablo le encantaban los de Berea, porque dice que Pablo predicaba y ellos se iban a buscar en las escrituras para ver si lo que predicaba Pablo era realmente así. Nosotros tenemos que ser como esa población. Decí conmigo, yo voy a ser como los de Berea y mucho más. No voy a tener pereza espiritual. No puede ser que yo me coma todito así como yo recibo en internet ahora las cosas. No puede ser que un pastor predique y vos recibas así como está. La palabra de Dios dice, oh Gálatas, qué tontos son. Qué tontos son. Todo creyente que se descuida va a caer y va a ser presa fácil del engaño. ¿Y qué era el engaño acá en Galacia? El engaño era que entró la ley. Estaban ellos libres en la fe. Ellos eran libres en Cristo y empezó la ley a pedirles, tienes que hacer esto para ser salvo. Tienes que hacer aquello para ser salvo. ¿Y qué es la ley? Muchos tal vez pueden creer y pueden decir, yo soy una persona que no como carne o que no como cerdo. Yo soy una persona que guardo el Shabbat. Yo soy una persona que guardo las fiestas judías solemnes porque es de poder guardarlos. Decí conmigo, legalismo. Es mentira. ¿Y saben por qué la gente entra en legalismo? Te voy a decir por qué. Porque la fe es sencilla. La fe es gratis. No necesitas hacer nada más. Escúchame bien en esto. Vos no necesitas hacer absolutamente nada más para ser salvo. ¿Recibiste a Cristo? Sí recibí. Sos salvo, sellado por el Espíritu Santo. La gracia de Dios en tu vida. El Señor lo que quiere es santificarte, levantarte. Sos un hijo de Dios. No tenés que hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa? La persona legalista necesita hacer algo para sentir que merece la salvación. Muchos no aceptan esa fe sencilla de Cristo. Y eso es lo que pasaba. La gente se quiere sentir un poquito superior. Sentir que hace un poco de obras como para ganarse la salvación. Y eso, mi queridos hermanos, no es así. Eso no es así. En el siglo XXI, gente que tal vez cuidan su apariencia, tienen bienes materiales, tienen inteligencia para hacer negocios, pero están descuidando el espíritu
espíritu. Están descuidando la palabra de Dios. Gente que cae en el engaño. Cristianos flojos, perezosos, light, ¿verdad? Que no oran, que no leen la palabra, que no escudriñan. Gente que no sabe, envanecidos. Esto que decía, no sé quién, en Halloween, ¿verdad? Que decían, Halloween no significa nada, no pasa nada. ¿En qué cabeza entra? Niños sacrificados, abusados, presentados a entidades satánicas. ¿Y cómo que no pasa nada? Si la iglesia piensa así, la iglesia va a estar embrujada, fascinada, dormida. Decí conmigo, yo no estoy dormido. Yo soy un entendido. Miren lo que dice en Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos. Enojo de Pablo. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién os fascinó? ¿Quién les fascinó a ellos? Los judaizantes. Los legalistas se fueron y le fascinaron. ¿Por qué? Porque la fascinación es buscar sustitutos placebos para que me dé a mí la garantía de que yo tengo una salvación. Miren lo que dice la palabra fascinó. ¿De dónde viene? Viene del griego, que significa vascairo y significa encanto, hechizo, embrujado, dejarse manipular. Decí conmigo, encanto, hechizo, embrujado, dejarse manipular. O sea que un embrujado se deja manipular. ¿Cuántos estuvieron embrujados? Pero ahora ya no, ¿verdad? Decí conmigo, se rompió ese yugo. Yo no me dejo manipular. Se me abrieron los ojos. Aleluya. Porque Dios es fiel. Fascinado. Dice, fascinó significa hechizado, embrujado. ¿Qué significa embrujado, mis queridos hermanos? La comparación que hace Pablo, porque ellos empezaron a entrar en la ley, a mí me impresiona, porque un embrujado es una persona que está bajo poderes malignos. Un embrujado es una persona esclavizada, engañada, manipulada. Una persona que está manipulada por medio de trabajos de brujería, de maldiciones, de oraciones satánicas, de palabras que manipulan. Y esa persona, cuando está debajo de ese yugo, está sometida a esclavitud. Eso es un embrujado. Y ahí, ¿por qué les explico esto? Porque de allí nosotros vamos a saber qué es lo que pasa. Porque nosotros decimos, ¿cómo no se da cuenta? Dios mío, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no se le abrió los ojos? ¿Cómo escucha ese evangelio y sigue allí? Respuesta. Decí conmigo, está embrujado. Está hechizado. Está manipulado. Está fascinado. ¿Una persona puede estar embrujada? ¿Cuándo entonces una persona puede estar embrujada? Una persona puede estar embrujada cuando recibe estímulos externos que empiezan a manipular sus ideas y su mente. Entonces la persona directamente está bajo esclavitud. El pueblo de Galacia estaba bajo esclavitud. Y eso, ¿por qué le parece?
Ustedes van a decir, pero pequeñas cosas entró, ¿por qué es lo que estaba tan enojado Pablo? Pablo se enojó al nivel de cuando esa chica le empezaba, él se iba a predicar el evangelio y venía una divina y decía, estos son hombres de Dios Altísimo, hagan lo que él dice. Y después dice que Pablo, no aguantando más, se dio la vuelta y echó fuera ese espíritu de adivinación. Porque era un engaño. Por más de que ella decía la verdad, había engaño dentro de lo que ella estaba diciendo para engañar, para manipular, y su voz estaba impregnándose en los aires y el pueblo estaba cayendo bajo embrujo. ¿Y quién supo discernir eso? Pablo. Decí conmigo, yo voy a ser como Pablo. Cuando alguien dice algo fuera de lugar, lo voy a discernir. No me van a engañar, porque no voy a tener pereza espiritual, porque voy a leer la palabra. ¿Saben por qué? Porque este es el espíritu que está operando en este tiempo. ¿Para qué? Para fascinar a los hijos de Dios, para encantar. Y mucha gente encantada, embrujada, termina saliendo del camino verdadero que el Señor les marcó. ¿Por qué? Porque han escuchado mentiras, porque han caído en la confusión mental. El embrujo es una confusión mental, señores, y es real. Conocí gente embrujada, gente trabajada, gente hechizada, gente que tiene esa sensación de vacío, gente lleno de ansiedad, con depresión y con unas ganas de suicidarse, porque estaba bajo embrujo, bajo brujería, estaba bajo un velo. Así que agradezcamos al Señor porque el velo nos fue quitado. Ahora no tenemos que rezar más 20 Padre Nuestro y 40 Ave María para pensar de que somos algo, sino tenemos que entender de que Cristo nos salvó y Cristo nos hizo libres. Por eso nosotros tenemos que entender de que la fascinación es algo que empieza a operar en este tiempo. Y la gente usa hechizos. Y vos podés decir, no, pero a mí no me va a tocar. No te va a tocar si no tenés pereza espiritual. Pero si sos perezoso espiritualmente, te voy a decir algo. Sí te va a tocar. Y vas a tener que liberarte. Si vos no lees la palabra, sí vas a ser engañado. Y como corderito al matadero, te vas a ir detrás de ese embrujo, porque así es el enemigo. Así mismo es Satanás. Y nosotros tenemos que entender que nuestros sentidos son extraviados. 2 Corintios 11:3. Miren lo que dice 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que se extravía? Nuestros sentidos. Al escuchar tanto engaño por internet y al aceptar ese engaño y decir, no pasa nada, es verdad, un poco de engaño, no es ni tanto, y acepté, mis sentidos están bajo esa palabra. Nosotros tenemos que entender de que yo tengo que discernirlo. Hay de otra, queridos hermanos. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el engaño se multiplicará y se levantarán falsos cristos y engañarán aún a los que son escogidos. Tenemos que ir en contra de esto, pero la única manera es conociendo la palabra de Dios.
pudiendo discernir la palabra de Dios, estudiando la palabra en vez de mirar tu celular, en vez de perder tiempo. Métete a leer la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Va a traer vida a tu corazón. Ahora bien, Gálatas 3:1 de nuevo. ¿Cuál es la primera pregunta entonces aquí? La primera pregunta es, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién le fascinó a los Gálatas? Los judaizantes. Muy bien, qué buen alumno. Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. ¿Cómo recibiste el Espíritu? Por el oír con fe. Esa era la pregunta que Pablo le estaba haciendo a un pueblo que estaba engañado. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Por obras de la ley? ¿Por las cosas que vos haces? ¿O por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. No importa. Ya les dije. No importa si tu pastor es mega en la palabra. Si tu líder escudriña y desdobla la palabra profundo. Si vos no te levantás, el engaño te va a tomar. No vas a discernir. Porque nosotros tenemos que discernir, cada uno de nosotros. Las mentiras del enemigo van a intentar desviarte. Podemos ser engañados. Se predica en este tiempo a un Cristo suplementado. Y Cristo no necesita suplementos. Ustedes saben qué es un suplemento. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Algo que reemplaza todas las cosas. Escúchame bien. Y para desarraigar toda mentira ahora, en el nombre de Jesús, y quitarte el hechizo, todas las cosas que te separan de Cristo o te suplantan de Cristo, no viene de Dios. Si vos decís, yo voy a tener este amuleto, porque cuando yo tengo este amuleto, viajo bien. ¿Qué es ese ruido? Cuando yo tengo este amuleto, viajo bien. ¿Qué está pasando conmigo? Estoy suplantando ¿a quién? A Cristo. Yo entonces voy a operarme ahora. Y voy a operarme bien porque yo llevo mi aceite. Y me voy a ungir todito mi cuerpo. Porque me ungí mi cuerpo, entonces mi operación va a salir bien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy suplantando a Cristo. Si yo digo, la única manera en que este lugar sea libre es llenando de sal este lugar. Entonces, empiezo a poner sal. ¿Qué estoy haciendo? Todo lo que suplanta a Cristo, todo lo que suplanta a Cristo, no viene de Dios. Decí conmigo, Cristo no puede ser suplantado. No se compara con nada ni con nadie. Él es suficiente. Su nombre es suficiente. Su sangre es suficiente. Su poder es suficiente. Su gracia es suficiente. Su sacrificio es suficiente. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Y toda potestad del aire que escucha esta palabra, que tiemble en esta hora, es suficiente Jesucristo. Él es suficiente. No necesitamos nada, mis queridos hermanos. Nada.
En Él tenemos vida, en Él tenemos paz. Entonces, recibiste el Espíritu por obras de la fe, por obra de la ley o por el oír con fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ver la pregunta número 3. Siguiente, pregunta número 3. Dice la tercera pregunta. Tan necios sois, otra vez. Te vuelve a decir, tan tontos son, tan ñembotables son, ¿verdad? Porque él estaba enojado. Él estaba enojado como Satanás le engañó al pueblo que Cristo vino a redimir con su sangre. Y dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué significa eso? Mucha gente piensa que puede colaborar con su salvación y con la salvación no se colabora nada. Yo no puedo acercarme a Dios por medio de ceremonias, por medio de reglas, por medio de rituales. No puedo acercarme, sino que yo me acerco por medio de la fe y la cruz de Jesucristo. Nada puede suplantar a Jesucristo. Quiero que cierres tus ojos y que puedas recordar cómo comenzaste en tu vida cuando conociste a Cristo. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo comenzaste? Cuando vos aquella vez oíste con fe la palabra de Dios y Cristo empezó a hacer una obra grande en tu vida. ¿Necesitaste algo más que Jesús? ¿Necesitaste algo más? Nada. Jesucristo empezó a salvar tu vida y empezó a llenar tu corazón. Cierra un poco otra vez tus ojos y acordate cómo eras en tu primer amor. ¿Qué hacías? ¿Orabas? ¿Adorabas solo en tu habitación? Orabas en tu habitación, buscabas, decías, yo voy a ayunar, yo quiero más de Dios. Venías del trabajo y decías, yo quiero irme a mi habitación para estar con mi Jesús. ¿Cómo eras en tu primer amor? El Señor te quiere recordar en esta mañana, ¿qué le decías a Jesús? Recordate algo ahí. ¿Qué le cantabas? ¿Qué adoración te gustaba? ¿Qué adoración te ministraba? Cuando vos estabas en la presencia de Dios, vos no necesitaste nada para ganarte el favor de Dios. El Señor quiere que recuerdes. Y vamos a la pregunta 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? Decí conmigo, oír con fe. ¿Sabes qué significa el oír con fe? Que cuando yo estoy oyendo la palabra, se está produciendo milagros. Y yo tengo que ser consciente, escúchame bien aquí. Si yo no soy consciente de lo que la palabra expuesta produce, de lo que yo estoy adorando aquí con entendimiento, de la atmósfera que se está impregnando este lugar. Si no soy consciente, entonces estoy bajo fascinación y embrujo. Estoy bajo hechizo. Estoy bajo un espíritu de control mental. Mi mente está controlada por otras cosas, por otras cuestiones. Y el Señor quiere todo tu corazón. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacer. Quiere robarte la presencia de Dios. Quiere robarte la revelación de la palabra de Dios. Porque sabe el Señor que la revelación de la palabra de Dios en tu vida
es un dunamis poderoso, es una gloria grande. La revelación de la palabra de Dios en mi vida es esperanza. Cristo en mí, esperanza de gloria. Decí conmigo, Cristo en mí, esperanza de gloria. Eso hace la revelación de la palabra. ¿Y saben por qué inicia esto? Y dice, el Espíritu se recibe por la fe. Porque cuidado, cuando caemos bajo hechizo, lo primero que se apaga es la fe. ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿Cómo está tu esperanza? Pastora, mi esperanza está, no sé cómo decirte, porque yo le pido a Dios y todavía no veo que Dios me conceda lo que yo le estoy pidiendo a Él. Pastora, mi esperanza está en baja, porque prácticamente lo que le pido al Señor tiene que ser un milagro prácticamente. Porque todo lo que pasa a mi alrededor es en mi contra. Pero lo que yo le estoy pidiendo pareciera ser algo muy grande y siento que Él no me escucha, siento que Él no me responde. Después de haber predicado esto y haber dicho todas estas preguntas, miren lo que Pablo le dijo a Galacia. Vamos en el versículo 6 y 7. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Siguiente. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Saben qué pasó con Abraham? Abraham fue una persona que creyó a pesar de que su cuerpo ya no podía engendrar. Vamos en el libro de Romanos 4, 18 al 21. Y esto yo quiero que mires la palabra porque vamos a leer y quiero que vos atiendas lo que dice aquí. Él creyó. Vamos a ver qué Dios te va a decir hoy. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Siguiente. Y no se debilitó en la fe. Miren, y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Vamos en el 20. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Qué es en tu situación? En lo que te pasó, en lo que estás pasando, y tal vez si estuviste bajo un espíritu de fascinación o de manipulación en algún tiempo, Dios te habla en esta mañana y Dios me decía claro en esta mañana, decirle que crean esperanza contra esperanza. Yo le decía a Dios, ¿qué querés hacer, Dios? Quiero llevarles a creer en esperanza contra esperanza. Porque dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, decí conmigo, se fortaleció. ¿Qué tenés que hacer vos? Tengo que fortalecer mi fe. Decí conmigo, tengo que fortalecer mi fe. Este es el tiempo donde Dios te está pidiendo, tienes que fortalecer tu fe.
¿Cómo se fortalece la fe? Escudriñando la palabra, orando, buscando de Dios. Congregate, empezá a creer esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Pareciera ser que la esperanza se me acabó, pero contra esperanza de nuevo. Vuelvo a creer, vuelvo a esperar. Esperanza significa esperar. Y cuando a vos se te acaba las pilas de querer esperar, ahí viene todo a pique. Porque una persona que ya no espera nada es una persona que ya ni quiere vivir. Es una persona que dice, ¿para qué yo estoy? Soy un fracasado, soy una fracasada. ¿Qué es lo que pasa, Señor? No me escuchas. No escuchas mi oración en medio de esta situación. No estoy viendo que te estás moviendo. El Señor te está preparando y te está queriendo hacer un roble para que puedas creer esperanza contra esperanza. En este último tiempo, las cosas no van a ser fáciles. Y dos cosas tengo que tener. Tengo que tener discernimiento y mirar sin velo. Y lo otro, tengo que tener esperanza. Por eso cuando el hermano hoy estaba dando la palabra aquí y él habló sobre los dos discípulos que estaban caminando con Jesús. Y los dos iban tristes, pero Jesús estaba ahí. Y ellos no pudieron discernir que era Jesús porque tenían un velo. Quiero que te pares porque el velo hoy tiene que salir de tu mente. El velo hoy tiene que salir de tus ojos. El espíritu de brujería, el espíritu de fascinación, de